Deja de rezar mal. Ahora. Crees que estás ayudando, pero podrías estar condenando a quien más amas. Hay una frase que repites, una oración que parece santa, pero que cierra el cielo para quien está en su lecho de muerte. Yo soy el padre Esteban Rojas, y no estoy aquí para acariciarte la cabeza. Estoy aquí para salvar tu alma y la de los tuyos. Si quieres blindar a tu familia contra el mal y aprender la verdad que duele pero libera, suscríbete ahora a este canal y activa la campana, porque lo que voy a revelar hoy es una cuestión de vida o muerte eterna. Muchos católicos mueren sin los sacramentos porque sus familias rezaron por el cuerpo y se olvidaron del alma. No seas uno más de esos. Pon atención, porque la salvación de alguien puede depender de lo que vas a escuchar en los próximos minutos. ¿Alguna vez han rezado hasta quedarse sin fuerzas por la sanación de alguien que aman? ¿Han golpeado las puertas del cielo con lágrimas y han sentido que sus palabras rebotan contra un techo de bronce? ¿Han sentido esa angustia fría en el estómago al ver que, a pesar de sus rosarios y sus súplicas, el dolor de ese ser querido no solo continúa, sino que aumenta? ¿Y qué pensarían ustedes si yo les dijera hoy, mirándoles a los ojos, que existe una forma de pedir, una frase muy común que parece piadosa, que parece nacida del amor, pero que en realidad podría estar cerrando la puerta a la gracia más grande que esa persona enferma necesita desesperadamente? ¿Qué pasaría si les dijera que, con la mejor de las intenciones, podríamos estar obstaculizando la obra de Dios en el momento más crítico de una vida? Sé que esto duele. Sé que cuando vemos sufrir a un padre, a un hijo, a un esposo, la desesperación nos nubla la vista. Queremos hacer algo, lo que sea, y nuestra intención es buena, no lo dudo. Pero escúchenme bien, en las cosas de Dios, la buena intención sin la verdad no basta. A veces es incluso peligrosa. A lo largo de mis años de sacerdocio, he acompañado a muchos en el umbral de la muerte. He estado en salas de hospital donde el aire pesa, he sostenido manos que tiemblan de dolor y he escuchado las oraciones de familias desesperadas, y he visto, con dolor en mi propio corazón de pastor, cómo la ignorancia sobre el sentido cristiano del sufrimiento nos lleva a cometer errores graves en nuestra forma de orar. Errores que no ayudan al enfermo, sino que lo dejan solo en su batalla más importante. El apóstol Santiago nos dice que la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Pero hemos olvidado qué significa esa salvación y qué significa ese levantar. Hemos reducido todo al cuerpo, olvidando que somos seres eternos. Hoy no estoy aquí para darles consuelo fácil, estoy aquí para que recorramos juntos un camino difícil. Vamos a descender, paso a paso, a través de 11 errores comunes que cometemos al rezar por los enfermos. Es una espiral que nos llevará desde lo más superficial hasta una verdad profunda e incómoda, que se esconde al final. Esa frase prohibida que debemos erradicar de nuestros labios si queremos ser verdaderos cristianos. Presten atención. Esto no es teoría. Esto es vida o muerte eterna. El primer error, el más común, es la visión parcial. Es el error de la miopía espiritual. La tentación aquí es inmediata, es visceral. Vemos el cuerpo retorcerse de dolor, la fiebre que consume, la debilidad que avanza, y nuestro corazón humano grita, que se cure el cuerpo, que pare el dolor físico. Es natural, no somos de piedra, pero ahí comienza la resistencia que debemos ejercer como hombres y mujeres de fe. Debemos resistir el impulso de quedarnos solo en la piel. La persona que aman no es solo un conjunto de células enfermas, es un alma inmortal que está atravesando una prueba de fuego, un alma que quizás está en mayor peligro que su cuerpo. La gracia que debemos pedir en este punto es la de la perspectiva eterna. Comprender que a veces Dios permite la enfermedad del cuerpo como una medicina amarga para la salud del alma. Quizás esa enfermedad es el tiempo que Dios le está regalando para una conversión profunda,
para una reconciliación que ha postergado durante años. La victoria en la oración no es pedir solo que baje la fiebre. La victoria es ordenar nuestras peticiones. Padre, te ruego primero por la salud de su alma, por su paz contigo, por su arrepentimiento si lo necesita. Y luego, Señor, si es tu voluntad y le conviene para su salvación, devuélvele la salud del cuerpo. ¿Ven la diferencia? Es un cambio de enfoque radical. Pero supongamos que entendemos esto. Aún así, caemos en el segundo error, el regateo. La desesperación nos convierte en mercaderes. Empezamos a negociar con el Altísimo. Señor, si tú lo curas, te prometo que iré a misa todos los domingos. Virgen Santísima, si lo salvas, haré una peregrinación descalzo. Cuidado, mucho cuidado con tratar a Dios como si fuera un comerciante al que se puede sobornar con nuestras promesas. ¿Qué creen que pueden ofrecerle a Dios que no sea ya suyo? ¿Acaso creen que su amor se compra con sacrificios humanos? Debemos resistir esa mentalidad pagana. Recuerden en la Escritura el caso trágico de Jefté en el libro de los Jueces, que hizo un voto imprudente a Dios a cambio de una victoria militar y terminó sacrificando a su propia hija. El regateo con Dios siempre termina mal. La gracia que necesitamos aquí es la humildad, reconocer que no tenemos derechos ante Dios. Todo es don, todo es misericordia. La victoria es orar con confianza de hijos, no con astucia de negociadores. Pidan la gracia sin condiciones, y si quieren ofrecer algo, ofrezcan su propia conversión hoy, no como moneda de cambio, sino como fruto de la prueba que están viviendo. Pero a veces somos más sutiles, no regateamos abiertamente, pero usamos una máscara de piedad para esconder nuestra falta de fe. Es el tercer error, el del fiat falso. Decimos con la boca, hágase tu voluntad, pero nuestro corazón está gritando, siempre y cuando tu voluntad coincida con la mía. Usamos la frase más sagrada que pronunció la Virgen María y el mismo Cristo en Getsemaní como una muletilla, como un escudo para protegernos de la decepción por si el milagro no ocurre. Es una resignación cobarde, no una aceptación valiente. La tentación es decir, si Dios quiere, para no comprometernos a fondo con la esperanza, o peor aún, para no tener que enfrentar el miedo de que la voluntad de Dios pueda ser dolorosa. Debemos resistir esa hipocresía. Debemos confrontar el miedo a la cruz. La gracia que necesitamos es la fortaleza, el don del Espíritu Santo para pronunciar un fiat auténtico, aunque nos tiemble la voz, aunque nos sangra el alma. Como Jesús en el huerto de los olivos. Padre, si quieres, aparta de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Él sudó sangre al decirlo. No fue fácil. La victoria es orar pidiendo la sanación con todo el fervor del que sean capaces, con lágrimas y gritos si es necesario, pero terminar siempre con un abandono real, confiado y total en las manos del Padre, dispuestos a aceptar cualquier resultado, sabiendo que su plan, aunque misterioso y doloroso ahora, es siempre un plan de amor eterno. Si esto que les estoy diciendo les está incomodando, si sienten que les estoy quitando las muletas en las que se apoyaban para rezar, entonces vamos por buen camino. La verdad no siempre acaricia, a veces opera como un bisturí para sanar. Si quieren seguir profundizando en esta fe adulta, sin sentimentalismos baratos, les invito a suscribirse a este canal. Aquí no venimos a sentirnos bien, venimos a formarnos para mantenernos firmes cuando todo tiembla. Activen esa campana, porque las advertencias que vienen son aún más serias. Hemos hablado de los errores del enfoque y del corazón, pero hay un enemigo silencioso que se infiltra cuando la enfermedad se alarga. La rutina fría. Cuando los días se convierten en semanas y las semanas en meses de hospital y cuidados, la oración puede volverse mecánica. Repetimos fórmulas, rezamos rosarios atropellados mientras nuestra mente está en la lista de la compra
o en el cansancio que arrastramos. Es la tentación de la asedia, esa pereza espiritual que seca el alma. Debemos resistir esa tibieza. La oración sin corazón es un cuerpo sin alma, es estéril, no llega al cielo. La gracia que necesitamos es reavivar el amor. Miren al enfermo, no vean solo la carga, el trabajo que les da. Vean en él a Cristo sufriente. Estuve enfermo y me visitasteis. Esa visión reenciende la compasión y el fervor. La victoria es preferir una oración corta, un Padre Nuestro rezado con el alma en cada palabra, que 50 rosarios murmurados sin intención transformen la rutina del cuidado en un acto de amor renovado cada día. Pero, cuidado, porque de una compasión mal entendida puede nacer un error terrible, un error que toca las fronteras de la vida y la muerte. Es el quinto error, la compasión homicida. He visto esto demasiadas veces. El sufrimiento del ser querido se vuelve tan insoportable para nosotros que el amor humano, que no soporta ver el dolor, se tuerce, y empezamos a pedir, a veces en secreto en nuestro corazón y a veces en voz alta: Señor, llévatelo ya, que deje de sufrir. Hermanos, esto es gravísimo. Es una mentalidad de eutanasia infiltrada en la oración. La tentación es creer que la muerte es la solución al dolor, que es el alivio definitivo. Debemos resistir esto con todas nuestras fuerzas. Solo Dios es el Señor de la vida y de la muerte. Nosotros no somos quienes para decidir cuándo debe terminar el tiempo de prueba de una persona. No sabemos qué obra de gracia final está haciendo Dios en ese alma, en sus últimos momentos de conciencia o incluso de inconsciencia. Recordemos a San Juan Pablo II. El mundo entero vio su agonía. No podía hablar, babeaba, temblaba. ¡Qué humillación para un hombre tan grande! Muchos decían: que descanse ya. Pero él resistió hasta el final que Dios quiso, convirtiendo su lecho de muerte en un púlpito desde el que predicó el valor de la vida hasta el último aliento. La victoria es orar por el alivio del dolor, sí, orar por la paz, por la fortaleza, por la paciencia del enfermo, pero nunca, jamás, pedir la muerte. Pidamos que su tránsito, cuando Dios, y solo Dios, lo decida, sea santo y en paz. Y si no pedimos la muerte, a veces caemos en el extremo opuesto. Nos llenamos de rabia. Es el sexto error, el resentimiento contra Dios. Es la oración del puño cerrado, la tentación de la ira ante la aparente injusticia. ¿Por qué a Él, Señor? Es una persona buena. Hay tanta gente mala sana y Él está aquí sufriendo. Nuestra oración deja de ser súplica y se convierte en un reclamo amargo, en un juicio contra Dios. Debemos resistir ese veneno. Ese resentimiento es una tentación directa del maligno para separarlos de su Padre justo cuando más lo necesitan. Si están peleados con el médico, ¿cómo van a confiar en su tratamiento? La gracia que necesitamos es doble. Humildad para aceptar que no comprendemos los planes infinitos de Dios y la gracia del perdón. Sí, perdón. A veces sentimos que tenemos que perdonar a Dios porque sentimos que nos ha fallado. Es una forma humana de hablar, pero necesaria para sanar el corazón. La victoria es transformar esa queja en un lamento bíblico, como en los Salmos. Griten su dolor a Dios, sí, desahóguense, pero terminen ese grito, como el salmista, en un acto de confianza. Pero yo confío en ti, Señor. Tú eres mi Dios. Ahora bien, para que nuestra oración tenga poder, el canal debe estar limpio. Y aquí es donde muchos fallan estrepitosamente. El séptimo error es orar con el canal bloqueado por el pecado mortal. ¿Cómo pretendemos interceder eficazmente por otro si nosotros mismos estamos enemistados con Dios? La tentación es pensar: ahora lo importante es Él, yo me arreglaré después. O peor aún, pensar que nuestra situación moral personal no afecta nuestra oración. Escuchen el Evangelio de Juan. Sabemos que Dios no escucha a los pecadores,
Pero si uno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese le escucha. Esto no significa que Dios sea sordo, sino que el pecado grave rompe la comunión, levanta un muro. Debemos resistir la negligencia espiritual. La confrontación honesta con la propia conciencia es urgente. Si quieren ser intercesores poderosos, necesitan estar en gracia. La victoria es simple y clara. Vayan a confesarse. Antes de emprender una campaña de oración intensa por un enfermo, limpien su propia casa. Reciban el perdón sacramental. Oren desde un corazón reconciliado, humilde, consciente de su propia indignidad, pero confiado en la misericordia que acaban de recibir. Y en esta desesperación por encontrar ayuda, a veces buscamos en los lugares equivocados. El octavo error es el sincretismo, la mezcla abominable. Cuando la medicina falla y la oración parece lenta, la tentación es probar de todo. Aceptamos la estampita del santo mezclada con el amuleto de la buena energía, el consejo de la vecina sobre el ritual de sanación, las piedras, los péndulos. Por el amor de Dios, qué ofensa tan grande a la majestad divina. Eso no es fe, eso es superstición. Es decirle a Dios, no confío lo suficiente en ti, así que voy a buscar refuerzos en tus enemigos. Debemos resistir firmemente cualquier práctica que no sea de la fe católica pura. No contaminen la habitación del enfermo con objetos que atraen influencias oscuras. La victoria es la pureza de la fe. Purifiquen el entorno. Usen los sacramentales de la Iglesia, el agua bendita, el crucifijo, el rosario, pero úsenlos con fe en Jesucristo, único Salvador y Sanador, no como si fueran objetos mágicos. Solo Cristo sana, solo Cristo salva. Vamos llegando al fondo de la espiral. Los errores se vuelven más sutiles teológicamente. El noveno error es la exigencia presuntuosa. Es la fe que se vuelve soberbia. La tentación de exigirle a Dios el milagro, de ponerle plazos. Señor, si eres Dios, muéstralo ahora. Cúralo antes de tal fecha. Es tentar a Dios. Es olvidar quién es el Señor y quiénes somos los siervos. Debemos recordar las palabras de Cristo en el desierto. No tentarás al Señor tu Dios. Dios no es un cajero automático de milagros que responde a nuestras órdenes. La gracia es la paciencia, la confianza en los tiempos de Dios, que son perfectos aunque nos duelan. La victoria es orar con una fe grande, expectante, que cree en los milagros, pero que siempre, siempre permanece sometida a la voluntad divina. Pedir la paciencia para nosotros y para el enfermo mientras Dios obra. Y esto nos lleva al 10º error, muy de moda hoy en día, importado de teologías falsas de la prosperidad, la negación de la realidad o la confesión positiva. He escuchado esto en pasillos de hospital. No, padre, no diga que está enfermo. Diga que ya está sano en el nombre de Jesús. No recibimos ese diagnóstico. Niegan la realidad del dolor pensando que eso es tener fe. Qué ignorancia tan profunda del realismo cristiano. Qué desprecio por la cruz. ¿Acaso Jesús negó su dolor en la cruz? ¿Acaso San Pablo negó el aguijón en la carne que lo atormentaba? No. San Pablo le pidió 3 veces al Señor que se lo quitara. ¿Y qué le respondió Dios? Te basta mi gracia porque mi fuerza se manifiesta en la debilidad. Debemos resistir esa teología de fantasía que no soporta el peso de la realidad. La aceptación cristiana no es negar el dolor, es abrazarlo y unirlo a Cristo. La victoria es orar por el enfermo con los ojos bien abiertos a su realidad doliente, presentándosela al Señor tal como es, sin máscaras, para que Él la transforme. Usar un lenguaje de súplica humilde, no de decreto soberbio. Y así llegamos al fondo, al error final, a la raíz de todos los demás, a esa frase que he escuchado tantas veces y que revela una ignorancia total del misterio de la redención. Es la manifestación más clara del rechazo absoluto a la cruz de Cristo. Escúchenme bien. La frase prohibida, la petición que nunca, bajo ninguna circunstancia, debe ser el centro de nuestra oración por un enfermo, es esta: Señor,
que no sufra nada. Quítale absolutamente todo el dolor. Sé que les choca. Sé que va contra todo su instinto natural de protección. ¿Cómo, Padre? ¿Acaso Dios quiere que suframos? ¿No es bueno pedir que no le duela? Entiendan esto. Pedir que se elimine por completo el sufrimiento en este mundo es pedir algo que no es la promesa de Cristo. Es pedir un cristianismo sin cruz. Es más, es pedir algo que ni siquiera el Padre le concedió a su propio Hijo unigénito. La tentación es el amor humano puramente natural, que no soporta ver sufrir al amado y desea la anestesia total a cualquier precio. Pero debemos resistir esa visión terrenal. Debemos pedir la gracia suprema, la más difícil de todas, entender el sufrimiento como un tesoro. Sí, un tesoro, una oportunidad única que quizás no se repita, de unión íntima con la pasión de Cristo para la salvación de las almas, la propia y las ajenas. Santa Teresita del Niño Jesús, al final de su vida sufriendo horrores por la tuberculosis, decía: no quisiera sufrir menos. Ella había entendido el valor redentor de ese dolor ofrecido por amor. El Padre Pío, con sus estigmas, sabía que cada punzada salvaba pecadores. Entonces, ¿cuál es la victoria? ¿Cómo debemos orar? Tenemos que transformar esa petición radicalmente. No pidan que no sufra, pidan que su sufrimiento no sea en vano. Oren para que Dios le dé al enfermo la gracia inmensa de no desperdiciar su dolor, que le dé la lucidez y el amor para ofrecer cada punzada, cada molestia, cada humillación de la enfermedad, uniéndola a la cruz de Jesús en el Calvario. Pidan alivio, sí, pidan fuerzas, pidan consuelo, claro que sí. Dios es Padre y entiende nuestro límite. Pero por encima de todo, pidan que ese dolor tenga sentido, que sea fecundo, que se convierta en oro espiritual para la eternidad. Ahí está la diferencia entre una oración pagana que solo busca bienestar y una oración cristiana que busca la redención. Hemos recorrido un largo camino en esta espiral. Hemos pasado de la visión miope que solo ve el cuerpo, del regateo y la frialdad, a la comprensión profunda de lo que significa orar cristianamente al pie de la cruz de un ser querido. El eje central es este: pasar del rechazo del sufrimiento a la búsqueda de su sentido en Cristo. La enfermedad no es un paréntesis en la vida, es un tiempo de prueba crucial donde a menudo se juega el destino eterno de un alma. La verdadera caridad no es desear que se acabe el dolor a toda costa, como si la comodidad física fuera el bien supremo. La verdadera caridad es ayudar al enfermo a vivir ese trance en gracia de Dios, convirtiendo su lecho de dolor en un altar de sacrificio agradable a Dios. No pidan que se les quite la cruz a sus seres queridos. Pidan fuerza para que la carguen con Cristo, porque en esa cruz bien llevada está su salvación y la de muchos. Entonces, ¿cómo aplicamos esto hoy? ¿Cómo oramos correctamente a partir de ahora cuando visitemos el hospital o recemos en casa? Sean disciplinados. Primero, examen previo. Antes de orar, pónganse en gracia. Si hace falta confesión, vayan. Purifiquen su intención. Buscan la gloria de Dios y el bien eterno del enfermo, no solo su alivio temporal. Segundo, ordenen las prioridades. Oren primero y con más intensidad por el alma. Pidan su conversión, su arrepentimiento, la paz con Dios. Asegúrense de que reciba los sacramentos, la unción, la confesión, la Eucaristía si puede comulgar. Esa es la verdadera medicina. Tercero, pidan la salud física, pero siempre condicionada. Señor, si es para tu mayor gloria y el verdadero bien de su alma, devuélvele la salud. Y cuarto, y esto es vital, si el sufrimiento continúa, oren para que el enfermo tenga la gracia de ofrecerlo. Pidan para él fortaleza, paciencia y consuelo espiritual. Ayúdenle a hacer ese acto de ofrecimiento. Jesús, uno mi dolor al tuyo por la salvación del mundo. Y ahora, unamos nuestros corazones, no con oraciones apresuradas,
sino con el peso y la verdad de lo que hemos aprendido. Oremos juntos al Padre de las misericordias por todos nuestros enfermos. Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, médico de las almas y de los cuerpos, venimos ante ti con humildad, trayendo en el corazón a nuestros seres queridos que sufren la prueba de la enfermedad. Te pedimos perdón, Señor, por todas las veces que hemos orado mal, buscando solo nuestro consuelo y olvidando tu voluntad santísima. Te suplicamos, ante todo, por la salud eterna de sus almas. Concédeles la gracia del arrepentimiento verdadero, el consuelo de tus sacramentos y la paz que solo tú puedes dar. Si es tu voluntad, Padre, te pedimos el alivio de sus dolores corporales y la recuperación de su salud, para que puedan servirte con renovado amor. Pero si tu plan de amor implica que beban el cáliz del sufrimiento, te rogamos que les des la fortaleza de tu espíritu. No permitas que su dolor sea estéril. Concédeles la gracia de unir sus padecimientos a la pasión de tu Hijo Jesucristo, para que su cruz sea fuente de bendición para ellos y para toda tu Iglesia. Que en medio de la debilidad experimenten la potencia de tu gracia. Te lo pedimos por intercesión de María Santísima, salud de los enfermos y consoladora de los afligidos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y que el Señor, que conoce el peso de cada cruz y el valor de cada lágrima, los bendiga y les conceda la gracia de ser verdaderos intercesores según su sagrado corazón. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Recuerden esto siempre. La mayor caridad que pueden tener con un enfermo no es intentar evitarle la cruz a toda costa, sino ayudarle a encontrar a Cristo clavado en ella junto a él. Manténganse firmes en la fe.